En primer lugar voy a presentar a Tomás Jacob, él es médico graduado de la Universidad de Buenos Aires y cirujano especializado en tratamientos para el sobrepeso y la obesidad. En conjunto con Sebastián Britos y Nicolás Taussig nos van a presentar a Amanda Kear, que es una startup para inteligencia artificial aplicada a la medicina. Bueno, gracias Por favor, María. cuando quieran. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Bien, gracias María Candelaria por considerarnos e invitarnos, es un orgullo para nosotros. Y bueno, increíblemente nuestra propuesta, creo yo, bastante complementaria a lo que presentó Víctor, así que si es posible después me gustaría que nos pasen su contacto. La verdad que una experiencia inmensa y curioso lo último que mencionaste, porque, bueno, nosotros somos dos ingenieros y un médico, y lo que decís vos de intentar aprender cómo razona el otro es complicado. A los ingenieros también nos pasa con los contadores, pero bueno, es curioso cómo, por más que uno sepa que tiene la cabeza formada de otra forma, el día a día y el razonar de la otra forma cuesta. Pero bueno, arranquemos porque hay poco tiempo. Bueno, como ven acá, Amanda es un asistente digital de salud, Sebastián Brito, ingeniero, Tommy cirujano, yo también ingeniero, somos quienes hoy estamos empujando este proyecto. Y un poco la necesidad, sí, en primer lugar la necesidad que encaramos hace varios años y vemos que sigue latente, es un tema de estructura y de base respecto de lo que es el servicio médico. Nosotros somos de nacimiento digital, digamos, somos una empresa históricamente de desarrollo de software y demás. Nos fuimos metiendo en el tiempo en lo que es la problemática y la frontera de servicio entre el paciente y los médicos. Lo que vemos, y está clarísimo en el diagnóstico, es una cantidad de recurso médico volcándose al mercado de una tasa mucho menor a lo que lo hace la población de enfermos crónicos, sumado a que la pirámide poblacional en Latinoamérica, que es a donde nosotros apuntamos, tiene cada vez una mayor composición de adultos sobre jóvenes, con lo cual financiar el sistema es cada vez más difícil. Y si hacemos un doble clic país por país, en Latinoamérica el acceso es muy dificultoso. Así que es que nosotros, sobre esa necesidad que hay en el gap, en la prestación de servicio, apuntamos al problema principalmente del acceso y de la adherencia del paciente al tratamiento. Y como les decía, como nuestro approach es digital, lo que hicimos fue básicamente diseñar el sistema durante un año, trabajando mucho con pacientes y distintos referentes médicos. Y bueno, lo que encontramos es que la propuesta tiene que ir desde el lado del paciente, con una interfaz muy sencilla, esa es siempre nuestra visión de producto, sobre todo porque el tratamiento médico es una cuestión, digamos, diferente a cualquier otro servicio, donde no es que el paciente va y compra un servicio médico, sino que el médico es el que le indica y el tratamiento es el que tiene que seguir el paciente y lo paga un tercero, con lo cual, en comparación a cualquier otro sistema o servicio, es muy diferente. Así que lo que resolvimos diseñar y desarrollar, lo lanzamos al mercado en febrero, es un asistente de salud digital para el paciente que se va a encargar de tener todas esas conversaciones que al médico le sacan mucho tiempo y que para el paciente son nuevas, para el médico son recurrentes, enfocándonos mucho en pasar la información al paciente respecto a la importancia del tratamiento y estarle encima de forma proactiva y con una frecuencia en función a lo que es un poco, como mencionaba Víctor, también tenemos establecidos protocolos médicos para cada patología, entonces cada protocolo establece cuál es la información que Amanda tiene que ir a buscar. Lo que construimos es un cerebro de inteligencia artificial, como bien dice Víctor, inteligencia artificial es un gran nombre, pero por hoy creo que si le decimos Machine Learning, por lo menos en lo que es la interfaz de procesamiento de lenguaje natural, de lo que se encarga es de proactivamente hablar con los pacientes vía WhatsApp, lo cual nos da en la incorporación de información no solo la posibilidad de estructurar información a partir de una conversación natural, sino una herramienta que es en Latinoamérica increíblemente adoptada, con lo cual disminuye mucho el costo de adquisición de usuarios y nos da la posibilidad de incorporar muchísima información a lo que es la anamnesis de signos y síntomas para que el staff médico pueda hacer su seguimiento. Ahora le voy a dar pie a Tommy para que explique un poco más el foco en lo que es la relación médico-paciente, pero estas fueron cosas también que fuimos diseñando en el camino,
y es el proceso de enrolamiento, es decir, el proceso a través del cual el paciente toma conocimiento de que Amanda existe y está del lado suyo para resolver el día a día y la dinámica con el médico. Y bueno, en el proceso de enrolamiento lo que desarrollamos es un sistema de código QR donde podemos levantar, el paciente puede rápidamente entrar a conversar con Amanda y a partir de ahí ya como nos gusta decir, es un chip de trazabilidad que se le pone al paciente y el médico puede descansar en que Amanda va a estar encima. Ahora le voy a dar pie a Tommy, él va a hacer un poco un doble clic en lo que es la relación médico-paciente y lo que son nuestros protocolos, y después va a terminar Sebas contando lo que es nuestro caso de éxito, humildemente presentándolo en seguimiento a pacientes COVID. Bárbaro, gracias Nico. Bueno, buen día a todos, gracias por estar presentes, gracias por darnos esta oportunidad. Básicamente, nosotros desde Amanda, desde hace años, bueno, yo estoy con telemedicina y nuevas tecnologías en medicina desde el 2008 y desde el 2017-2018 que empezamos a hablar con Sebas y con Nico, con varias cuestiones, y bueno, y finalmente con Amanda en el principio de 2019. Básicamente, desde el punto de vista médico, nosotros identificamos y detectamos dos fenómenos sociales que son comunes en casi todo el mundo, digamos. Uno es el abandono terapéutico, es decir, las personas, los seres humanos, es difícil que sigan las indicaciones de los médicos. Es decir, hay evidencia en donde pacientes que tienen que tomar una pastilla de por vida para seguir libres de cáncer, por ejemplo, solamente el 68% abren el frasquito todos los días. O sea, entonces, primer fenómeno social, abandono terapéutico o discontinuidad de los tratamientos. Segundo fenómeno social, que va un poco del gran pie que nos dio Víctor, es este cambio, es decir, cuando la población, y en la población incluimos a los pacientes y a los médicos, están o estarán, si querés, capacitadas para este cambio en la relación paciente-médico o este cambio en la relación médico-paciente. Yo soy la quinta generación de médicos de mi familia es médico desde 1880 aproximadamente, así que tenemos de todas las opiniones y colores sobre qué es la relación médico-paciente y cómo debe hacerse. Tenemos médicos jóvenes y médicos que ni siquiera tenían el teléfono de los pacientes, que solamente le iban a ver al consultorio. Entonces, ¿cómo la sociedad se adapta a esto? O visto desde otro punto de vista, cómo las nuevas tecnologías o las empresas de nuevas tecnologías pueden evangelizar, para ir a idioma ingenieril o marketing, cómo pueden evangelizar a la población para que adopten estas nuevas tecnologías. En definitiva, nosotros con estas problemáticas hemos diseñado una interfaz de comunicación muy simple, sin tener necesidad de bajarse una aplicación. En la población que trabajamos, por lejos, la mayor comunicación entre los pacientes, entre la población, es el WhatsApp. Por eso diseñamos protocolos entre los equipos médicos y los pacientes. Por distintas cuestiones, la mejor adherencia al tratamiento, a este seguimiento de telemonitoreo a través de inteligencia artificial, se logra cuando el paciente voluntariamente se enrola con el QR, como recién mostraba Nico. Entonces el paciente se enrola con el QR y empieza a interaccionar con Amanda, que es la asistente digital, y tiene distintos protocolos, Amanda. En este caso podemos ver cómo se estructura un protocolo que tiene una introducción, parámetros generales, síntomas, hábitos, de acuerdo a cada patología que estamos tratando, sea crónica o aguda, desde ya que en base a lo que es la epidemiología mundial, las patologías crónicas como cardiometabolismo, diabetes, hipertensión, son las que más son nuestro foco, porque logrando una buena adherencia y buenos tratamientos en el cumplimiento de las indicaciones médicas en esas patologías, se disminuyen muchísimo las complicaciones, le mejoramos mucho más la salud a la gente y disminuimos los costos en salud, facilitando el acceso. Nico, te pido si me puedes pasar la próxima filmina. Así que cuando hablamos de los protocolos de Amanda, nosotros focalizamos en distintas patologías como insuficiencia renal, enfermedades pulmonares, pero principalmente lo que es cardiometabolismo, que incluye hipertensión arterial, diabetes, dislipemias y las enfermedades más prevalentes en la mayoría de los países de Occidente. Así que
Actualmente les queremos mostrar ahora un protocolo que tenemos para patología aguda, que es el protocolo COVID, en donde el paciente se enrola con el QR y logramos, bueno, unos resultados muy buenos en cuanto a adherencia y en cuanto a continuidad del tratamiento. Así que, Seba, si te parece, te paso la palabra. Dale, bueno, muchísimas gracias. La idea es compartir con ustedes nuestro último caso, que fue el de Swiss Medical, que estamos operando en todo lo que es la gestión COVID. Un poco justo cuando se venía el pico de la pandemia, Swiss Medical nos convocó para ayudarlos en un desafío de cómo hacer frente a ese pico, tratando de aplicar soluciones de inteligencia artificial y digital. Y un poco los 3 puntos que nos planteaban que necesitaban que los ayudemos era mejorar la experiencia con el paciente, con un canal de comunicación rápido, sin fricción y alta disponibilidad. Esto tenía que ver con que el COVID genera mucho miedo en toda la sociedad y había una demanda muy fuerte de todos sus pacientes y afiliados, apenas tenían un resultado, se hisopaban, de tener una contención. Y era tal el volumen que necesitaban una forma, de alguna manera, de aumentar su capacidad para poder dar esa contención a estos miles de pacientes que surgían en forma diaria, que había que darles de alguna manera un acompañamiento. El otro punto era aumentar de forma virtual la capacidad del equipo médico ECO, que era el equipo que da todo lo que es el telemonitoreo y el seguimiento de los pacientes ambulatorios, para dar soporte al pico y poder liberar recursos críticos que escaseaban, que eran los médicos, para poder hacer el seguimiento, y obviamente ayudar con una optimización de costos. Y finalmente, darles la posibilidad, digamos, de poner una herramienta digital que rápidamente le permita digitalizar el journey del paciente, de forma de que se pudiera generar una trazabilidad y eliminar un montón de la tasa de error, porque imagínense que con tal volumen de pacientes que ingresaban en forma diaria, hacer la gestión punta a punta de los pacientes y no cometer error en ninguno de los procesos, si no estaba sistematizado, era bastante complejo. Entonces, bueno, tomamos ese desafío y creo que logramos muy buenos resultados. Pasamos al siguiente slide, Nico. Acá hay un resumen muy rápido. Amanda comenzó a funcionar como una clínica digital, así nos medía o nos mide un poco Swiss Medical, donde teníamos ingresos y egresos, y en ese proceso nosotros hacíamos la gestión de los pacientes. El setup de la plataforma y el lanzamiento se hizo súper rápido. En 10 días ya estábamos lanzando e incorporando pacientes, y en los primeros 45 días de operación informamos cerca de 12.000 diagnósticos, tuvimos cerca de 8.000 ingresos al sistema de monitoreo y televigilancia, e hicimos cerca de 40.000 consultas de síntomas. Y lo espectacular, que a través de nuestro método de contactación vía WhatsApp con Amanda, logramos un engagement de los pacientes de cerca del 90%, significan que esas 40.000 consultas, cerca del 90% fueron contestadas. Tuvimos un 50% de los pacientes que se autoenrolaron a través de QRs en los puntos de hisopado, ahora les voy a mostrar un poco eso, y el otro 50% los notificamos a través de notificaciones proactivas que mandaba Amanda vía WhatsApp. Y finalmente, cerca del 80% de los pacientes, esto obviamente tiene que ver también con la condición de la enfermedad, fueron autogestionados por Amanda, ya que eran pacientes leves o asintomáticos, entonces Amanda les hacía el seguimiento y no era necesario escalarlos para que intervenga un médico. O sea que Amanda podía autogestionar a ese 80% de los pacientes. Pasamos al siguiente slide. La idea de Amanda fue acompañar al paciente y darle una contención con un sistema instantáneo de respuesta en todo el journey, desde que se hisopaban. En todos los puntos de hisopado estaban los carteles de Amanda y había toda una campaña de comunicación para que leyeran el QR. Al leer el QR, lo único que hacía era automáticamente le abría una conversación en el WhatsApp del teléfono del paciente con Amanda para generar la relación, y teníamos un montón de funciones en ese journey que pasaban por informar los diagnósticos, hacer la estratificación de riesgos a través de la autodeclaración de las prevalencias, y hacer todo el triage diario y la consulta de síntomas a través de nuevo de la autodeclaración de los pacientes. De nuevo, con un nivel de adopción en todo este proceso de cerca del 90%, pacientes de 70 y pico de años hasta pacientes de 20, con muy buenos resultados.
A su vez también tenía todo un módulo de gestión donde el paciente proactivamente hablaba con Amanda y podía pedir el alta médica, modificar sus datos, conseguir cierta información de referencia, ver videos de cómo llevar adelante el aislamiento, etc. Importante también explicar el concepto de inteligencia artificial en Amanda está principalmente puesto en lo que es el journey y el engagement del paciente. Amanda, frente a otros ejemplos, como por ejemplo detección de cáncer de mamas, que está la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico médico, en el caso de Amanda, la inteligencia artificial está enfocada en el engagement y la adherencia del paciente, en cómo interactuar con el paciente para lograr el mejor resultado de un tratamiento ya diagnosticado por un médico o otro sistema, un laboratorio. Siguiente slide. Bueno, desde el panel de monitoreo, un pequeño equipo de médicos podía hacer la gestión de más de 1000 pacientes al mismo tiempo. Todo funciona atrás de este panel hay miles de pacientes hablando por WhatsApp, completando datos, y en base a eso se va definiendo con toda una lógica que se definió con la dirección médica, en este caso de Swiss Medical, se va definiendo un triage de diferentes colores. Obviamente los rojos, violetas y naranjas eran a los que se enfocaban, porque tenían cierta sintomatología, era a lo que se enfocaban inmediatamente el equipo de médicos que estaba observando el panel, y todos los que eran los amarillos y los blancos, que de nuevo eran el 80% de los pacientes, se les iba haciendo el seguimiento a Amanda hasta que eventualmente cambiaran su triage, ¿no? Esto permite de nuevo hacer un proceso de aumentación de la capacidad médica, porque con un pequeño equipo médico puedes atender un gran volumen de pacientes. Pasamos un poco al siguiente slide. Y acá un poco haciendo referencia también a lo que mencionaba Víctor, algo que tiene un valor agregado tremendo de Amanda, es que Amanda tiene todo un sistema de inteligencia artificial que procesa las respuestas del lenguaje natural de los pacientes y las canoniza en respuestas que sirven como dato para hacer análisis. Entonces, y es todo autodeclarativo. Estas son las fichas del paciente que se pueden ir accediendo a través de Amanda, que también se pueden acceder descargando por un PDF o a través de una interfaz con otro sistema, con el GIS o el XGIS del cliente. Toda esta información que se va acumulando la puede acceder el médico en el momento o transferirla a otro sistema para otros niveles de análisis. Y toda la información es autodeclarada por el paciente y canonizada a través de los sistemas de inteligencia artificial de Amanda, lo que permite generar un montón de volumen. Por ejemplo, estamos pasando toda la historia de consulta de síntomas de todos los pacientes para hacer procesos de forecasting y análisis de la evolución de cómo fue evolucionando el COVID en gran volumen de datos, para dar un ejemplo. Y como les decía, también lo que tratamos de aportar fue darle una herramienta que permita en forma digital y ágil trazabilizar todos los procesos y eliminar errores en todo lo que es el journey del paciente. Entonces, por ejemplo, acá hay dos ejemplos. Cuando los pacientes eran derivados, por ejemplo, a un médico telefónico, esa derivación la hacía Amanda directamente enviándole la historia clínica por WhatsApp en un PDF al médico. Entonces el médico recibía en su WhatsApp el PDF con la historia clínica del paciente y el número de teléfono para llamarlo. Muy, muy sencillo, sin fricción. Amanda permanentemente lo que está buscando es que no haya fricción. Y después otro ejemplo era los certificados de alta, que son súper importantes porque la gente nos necesita para volver a trabajar y demás. Se gestionaban rápidamente a través de Amanda y le llegaba el PDF con el certificado en forma automática al paciente. Así que bueno, esta era un poco la idea de ver un caso real de aplicación con un volumen importante, que fue para nosotros nuestra primera gran validación en volumen, ¿no? Así que estamos abiertos a responder preguntas. Bueno, muchas gracias a los tres en primer lugar. Sin duda que es una herramienta sumamente útil en esta época de pandemia y lo que es la gestión de los pacientes y aliviar la carga sobre los profesionales de la salud. Les transmito una única pregunta, después hay un montón en el chat que me gustaría que respondieran. Amanda, una vez que estructura la información, ¿luego utiliza algún sistema experto basado en reglas o algún sistema de machine learning, deep learning para mejorar el engagement de los pacientes? Sí, utilizamos una serie de algoritmos que principalmente utilizamos unos microservicios de Amazon y de Google para mejorar el engagement.
que pasan por ir cambiando los mensajes que les envía, el horario en que manda los envíos. Está permanentemente buscando para cada paciente individual cómo mejorar el relacionamiento, porque esa es la base de la adherencia, ¿no? Como decía, la inteligencia artificial de Amanda está enfocada en el engagement y en la adherencia, no tanto no en el diagnóstico. Sí, que no es un tema menor recuperar a los pacientes que perdemos en el sistema.